Estamos de vuelta, amigos, y yo les voy a poner encima de la mesa la posibilidad a los tres amigos y contertulios de que ellos expongan un tema que consideren de actualidad. Antes, eso sí, vamos a analizar, los de pueblo, los provincianos, tenemos derecho a opinar sobre lo que ha pasado y sucedido en Andalucía. Es mucho lo que se está vertiendo, son muchas las corrientes, variantes, exposiciones, análisis. ¿Qué os ha parecido el resultado de este fin de semana? Bueno, del domingo en concreto. Bueno, el resultado, mi opinión, mi modesta opinión, es que el tema en Andalucía no ha primado mucho, vaya, en el PSOE, porque ha tenido un resultado positivo. Sí, sin embargo, el Partido Popular sí que lo ha pagado, que le ha dado un buen batacazo. Otro que yo creía que sacaría algo y ya se ha diluido, ha sido UPyD. Podemos, creo, mi modesto entender, Podemos creo que ha pescado en Izquierda Unida, y Izquierda Unida el resultado está ahí, y sin embargo Ciudadanos, que nadie daba nada por él, pues no es que haya sacado mucho, pero ha sacado 6, creo que son 9 escaños, o sea que en Andalucía, uno, como decían ellos, que se llame Alberti, pues sacar 9 es importante. A ver, bajo mi punto de vista, hay muchas lecturas. Yo creo que cada español puede hacer una lectura de lo que ha pasado en Andalucía, pero el resultado es el que es. Ha ganado, y de manera bastante holgada, el Partido Socialista en Andalucía, y eso es el dato objetivo. Luego, a nivel personal, mis impresiones son muchas. A mí me sorprende... Bueno, me sorprende quizás menos que a otras personas, porque, bueno, yo tengo una casa en Andalucía, lo he comentado en algunas ocasiones, tengo una casa en Jaén y voy mucho por Andalucía a lo largo del año y de alguna manera pues comparto muchos momentos con la gente de allí, y creo que si no eres de allí o no tienes una residencia allí y sabes lo que pasa allí, tiene muy difícil explicación lo que ha sucedido con los resultados del pasado domingo. Es decir, es absolutamente impensable, ilógico, anormal, que un partido como el Partido Socialista, cuyo último presidente que tuvimos en España, Zapatero, arruinó el país, pero para bastantes generaciones, un Partido Socialista que en Andalucía tiene a sus 2 expresidentes imputados y a la espera de juicio, Griñán y Chávez, que tiene centenares de cargos públicos imputados por corrupción, algunos de ellos ya en la cárcel, que no hay día en los que no se descubran nuevos acontecimientos y nuevos datos del desastre de gestión pública que ha originado el Partido Socialista en Andalucía, que es el único partido, quiero recordar, que ha tenido gobierno en Andalucía en 34 años. Por cierto, que escuché ayer que lleva los mismos años gobernando el Partido Socialista en Andalucía que Franco gobernó en España. Es decir, que de alguna manera, eso es un dato que escuché ayer en la radio, que empatará en el año que viene. A mí me deja alucinado siempre y cuando no tuviera una casa allí. Pero yo tengo una casa allí. Entonces, ¿por qué digo esto? A ver, mi completo respeto a los andaluces y a su decisión final. Pero si voy a poner un ejemplo. Si tú estás en Andalucía en paro, pero tú cobras una peonada, el famoso PER, luego además en B, es decir, en la economía sumergida, tú también estás trabajando. Sí. Estás trabajando, y yo he conocido casos de gente de estar en el paro, cobrar la peonada, estar trabajando en B y por lo tanto cobrar, y encima ser propietario de una finca, es decir, de tener tu propia finca, la cual también trabajas y la cual también le sacas un rendimiento. Entonces, al final te están entrando 4 tipos de remuneraciones diferentes al cabo del mes en tu casa, y tú técnicamente estás en el paro, y todo eso es consentido. Pero eso es corrupción total. Bueno, bien, pero todo eso es consentido y tolerado por una formación política que gobierna en Andalucía desde hace muchos años y no corregido por el gobierno central de turno en 34 años. ¿Qué hace esa gente? Pues esa gente dice, mira, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer.
Yo, aunque pueda o no estar de acuerdo con las políticas que está llevando a cabo el Partido Socialista en Andalucía, yo voy a volver a votarle, porque aquí me estoy jugando el pan. Y al final vemos cómo el resto de partidos sí que entran en liza, pero el Partido Socialista no entra en liza. El Partido Socialista siempre mantiene como mínimo una cantidad de escaños lo suficientemente amplia como para o ganar por mayoría absoluta o rozarla. Son el resto de partidos los que suben o bajan. Vemos que las políticas que se han llevado a cabo en los últimos 3 años a nivel nacional por el Partido Popular sí que le han pasado factura en Andalucía, que ha perdido hasta el sombrero ha perdido el Partido Popular. Lo puede minimizar como quiera, pero perder 18 diputados o 17 diputados es perder hasta el sombrero. Y luego vemos ya a niveles menores, y sigo analizando, es mi punto de vista, a mí me preocupa tanto lo de Podemos como lo de Ciutadans. Y voy a decir por qué. Porque creo que los partidos políticos que crecen tan deprisa como la espuma de la cerveza pueden tender a la desaparición tan deprisa también como la espuma de la cerveza. Yo creo que si las elecciones en Andalucía hubieran sido hace 6 meses, Podemos hubiera sacado el doble. Es más, yo creo que el efecto Podemos se está diluyendo y por eso ha sacado 15, que siendo un buen resultado, ayer su dirigente Carolina Vescansa dijo bien claro que ellos esperaban sacar mucho más. Y Ciutadans, que hace 1 mes y medio ni estaba ni se le conocía en Andalucía, pues gracias a la campaña mediática que le han hecho entre todos, ha sacado 9 diputados. Pero mi pregunta es, ¿Ciutadans sabe qué es Andalucía? ¿Tiene proyecto para Andalucía? Y luego vemos un partido político, 2, que son UPyD y Izquierda Unida, que sí que son partidos políticos muy consolidados en la democracia española, pero que los dos se han dado un batacazo estrepitoso. Lo cual me lleva a pensar que todo el mundo que votaba derechas ha seguido votando derechas, aunque ha cambiado PP por Ciutadans, y que todo el mundo que votaba izquierdas, menos PSOE, que ha mantenido a los suyos, ha cambiado Izquierda Unida por Podemos. Pero más o menos el trasvase de votos viene a ser parecido y poco ha cambiado. Yo me voy a poner en tu perspectiva porque tuve la suerte de vivir 2 años enteros en Jerez. Claro, en Jerez, que es una gran ciudad, no se puede extrapolar eso que tú dices de que yo tengo una finca, trabajo en el campo, ¿no? Ahí la mayor parte de la gente era urbana y de un nivel medio bajo, y menos los grandes ricos, que en aquel momento el Jerez estaba en declive, y la pena es que luego fuera de Jerez hay muchas de las grandes variedades de Jerez, un oloroso, un amontillado, no lo encuentras. Pero bueno, ¿qué me pareció a mí Andalucía? Esa es un poco la reflexión que yo voy a complementar la tuya. Yo digo, y he vivido en varios sitios de España, que el triángulo que forman el puerto de Santa María, Jerez, y el otro es la desembocadura del Guadalquivir, es la mejor zona de España. Es una maravilla, ¿no? Sanlúcar de Barrameda. Es una maravilla. Entonces la gente está contenta con lo que es. Entonces, ¿qué pasa? Que el socialista, el Partido Socialista, no como Partido Socialista, sino como administrador, se ha dado cuenta de que puede tener, ¿cómo voy a decir yo?, una atención al ciudadano que no tenga aspiraciones, digamos, empresariales o de crecer, porque otro de los fenómenos que yo conozco totalmente distinto es el Grupo Mondragón del País Vasco. Ahí ¿qué es a lo que se juega? A hacer más, a trabajar más, a meter más horas, a crear nuevas empresas. O sea, son 2 mundos totalmente distintos. En el mundo empresarial del País Vasco ganan los administradores serios que van a decir, venga, tenemos que conseguir mejor rentabilidad, tenemos que conseguir más calidad de vida, y lo han conseguido. En el sur, ¿quiénes ganan en este caso? Menos en las grandes ciudades, ¿veis? Y eso es lo que me da razón a mi exposición. En las grandes ciudades pierde el PSOE. Porque en las grandes ciudades tienen esta mentalidad empresarial, productiva, hacerme yo, ¿cómo voy a decir yo?, un porvenir, crecer más.
Contra lo cual no estoy ni a favor ni en contra, más bien estoy en contra. Y hoy mismo muchas de las personas que critican el mundo que vivimos dicen estamos mal porque la sociedad de consumo nos ha llevado hacia unos valores que no humanizan al género humano. Entonces, claro, lo que nosotros llamamos corrupción es corrupción en los despachos, pero es bienestar en unas capas muy amplias de gente sencilla a la cual no le tienes que dar más porque están contentos. Eso no funcionaría en el País Vasco, quiero decir. En el País Vasco no funcionaría que a uno le dieran para irse para ir a tomar unos vinos, a pesar de que tomar vinos es otra de las características vascas importadas de la época de las minas, que no lo inventaron ellos. Entonces, claro, es muy complejo, y digo esto, hasta cierto punto no es Andalucía, sino es el campo contra la ciudad. Es la industria del norte frente al, ¿cómo voy a decir?, al bien pasar y además multisecular, medio árabe en buen sentido, del sur. Es esa exposición. Sí, en Andalucía el PSOE ha tenido el granero ahí en Andalucía y lo sigue manteniendo. Sí. Y es así, y es verdad, todo lo que habéis dicho, coincido plenamente con todo lo que habéis dicho, entre las peonadas y todo como está, y la gente, como también la gente del campo, pues vive muy bien y no tiene por qué cambiar, y no cambia, y le va bien, y la verdad es que va bien. Lo demás, el problema lo tienen los demás que no entran. ¿Me dejáis opinar a mí? Aunque yo no soy un contertulio. A ver, yo bajo mi punto de vista, lo que es intolerable es que en una sociedad donde un 35% apoya un partido y va a gobernar, es salvo sorpresa mayúscula. Es impensable en un país civilizado que una sociedad que tiene un 30% de paro, como lo tiene también la Comunidad Valenciana, especialmente en las zonas rurales, la gente siga votando porque la savia nueva es la que tiene que cambiar una sociedad. Y sobre todo, bueno, pues los abuelos son los que tienen que aconsejar a los nietos de que no pueden estar toda la vida anclados, salvo que uno sea feliz, pero no creo que la inmensa mayoría sean felices. Vamos a ver, aquí hay una cosa muy clara. En Andalucía, el tema del PER está haciendo muchísimo daño a una sociedad que ya veremos el futuro, no sé si lo veremos nosotros, pero el futuro hará que se resquebraje en un momento determinado de la historia. ¿Por qué? Porque es imposible de mantener. Es imposible de mantener. El Partido Popular, curiosamente, es el partido que ha bajado las 30 peonadas que impuso el Partido Socialista para poder cobrar el PER. El Partido Popular las ha bajado a 20 y sin embargo no ha sabido venderlo en Andalucía. Sí. Ha sido el PP el que le ha puesto más fácil que puedan cobrar el PER a la gente. Yo escuchaba a analistas diciendo es que los recortes que en España sí se han notado, la tercera edad con el copago en farmacia, los recortes en sanidad a la hora de ir a un hospital a hacerte una radio, eso en Andalucía no lo han notado. ¿Pero por qué no lo han notado? Porque entonces el gobierno andaluz ha hecho tapar las deficiencias que desde Madrid llegaban, cosa que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana no ha sucedido. Pero entonces, ¿por qué la gente castiga al Partido Popular cuando precisamente no se notan esos recortes en Andalucía? Mira, hay algunos datos que pero déjame terminar. Sí, perdón. Pero es que luego, claro, está la clave para lo que para mí es la clave. Todos los sábados por la noche, seguro que nosotros cuatro, si estamos en casa, vemos los debates de La Sexta o Telecinco. Muchas veces. Porque son plurales, porque son interesantes, son incendiarios en algunos momentos. Canal Sur, el sábado por la noche, y quienes tenemos o satélite o Imagenio, lo sabemos. O Mal Genio. Tú pones Canal Sur, cualquiera de sus 3 canales, y tienen un espectáculo de la copla que empieza a las 9 y termina a las 2 de la mañana, cuando terminan los debates de la 5 y la Sexta. ¿Qué pasa? Que la gente en ese momento está viendo lo que le gusta, que es el taconeo, el castañeteo, y nosotros, mientras tanto, en el resto de España estamos mirando si Podemos o tal. Por cierto, para mí Podemos ha sido un fracaso total y absoluto. Sí. Porque con todas las televisiones a su favor. Hablando de Podemos hasta en la sopa, sacar 15 diputados en Andalucía. Lo dijo anoche Carolina Vescansa, además le hizo una entrevista muy buena
Luis Herrero en Es Radio, y esta mujer me pareció una mujer que, a pesar de pertenecer a un partido político que yo, bajo mi punto de vista, considero absolutamente peligroso y extremo, como es Podemos, pues esta mujer me pareció muy sensata y se lo dijo a Luis Herrero: Luis, ha sido un éxito, porque pasar de 0 diputados a 15 es un éxito, claro, pero todo hay que decirlo, y lo vuelvo a ratificar. Si las elecciones en Andalucía son hace 6 meses, cuando Podemos era aquella efervescencia, yo te digo que sacan 30 diputados. Mira, hay algunos datos que para mí son dignos de ser resaltados. Es decir, entre PSOE, PP e Izquierda Unida, que son los 3 que tenían diputados hasta antes de ayer, han perdido un 22,4% de los votos. Quiere decir que, a pesar de todo lo que ha llovido en este país en los últimos 8 años, con 2 millones de empresas que han fracasado, con 4 millones de parados más, con un montón de situaciones que hemos podido leer en los últimos 8 años, ver y sufrir infinidad de suicidios, de gente que está en las últimas, familias que no pueden que echarse la boca, solo hay un 22% de ciudadanos en Andalucía que han cambiado su voto, solo un 22%. A mí, de verdad, perdonadme, pero ese dato me deja absolutamente loco. Es decir, la gente, es lo que ha dicho Javier, es decir, la gente en Andalucía, oye, me quedo con lo que conozco, que no sé si es malo o bueno, pero no quiero cambiar. A pesar de que es la autonomía con mayor índice de paro de toda la Unión Europea, con el paro juvenil más alto de la Unión Europea, con una... Bueno, es que es un escándalo. Sí, pero me gustaría seguir lo de Podemos. Yo termino también. Ya. Últimamente yo no puedo interrumpir a nadie, pero a mí sí me interrumpís todos. Quiero recordar un caso. Tú has dicho que va a gobernar un partido con un 35% de los votos. Con un 35% de un 65% que han votado, porque ha habido un 36% de paro. Claro, está claro. Pero quiero decir, yo sé dónde voy, quiero decir que al final hay un partido socialista que ha ganado las elecciones con una abrumadora mayoría, pero que en el fondo representa al 22% de los votantes de Andalucía. Es decir, que al final han elegido al PSOE 2 de cada 8 posibles votantes, pero claro, nadie tiene la culpa que de cada 8, 3,5 se hayan quedado en su casa y no hayan ido a votar, que ese es otro de los problemas. Claro. Si la gente quiere cambio, y lo digo por venidor, que yo sé dónde voy, si la gente quiere cambio, pero el día, como tú dijiste ayer, creo que fue en un programa de radio, no sé dónde lo dijiste, si el día que hay que ir a votar te quedas en casa tomándote una cerveza, no, fue José Luis, un compañero, te quedas en casa tomándote una cervecita, o hoy mira, me voy a la playa, o no sé qué, y no voy a votar, así no se pueden producir cambios en la sociedad que te rodea. Así. De todas maneras, y termino, y el PP históricamente ha sido malo mediáticamente a más no poder, histórico. No hay más que ver lo bien que se ha vendido siempre el PSOE de Felipe González, de Zapatero, de Rubalcaba, y lo mal que se ha vendido siempre en prensa el PP de Aznar, el PP de Rajoy. Es decir, el PP no sé cómo lo hace, cómo es capaz de hacerlo tan mal. En Benidorm tenemos ejemplos también muy prácticos, que siempre han ido en contra incluso de los propios medios de comunicación que en algún momento le han sido favorables. Sí, para hacer un análisis de lo que ha pasado, muy de fondo, porque el superficial lo hemos hecho muy bien antes, diciendo cómo en realidad a muchos les complacía esa corrupción que les daba ese bienestar del que no aspiran salir. Porque el problema es cuando uno es pobre y quiere ser rico. Porque yo he conocido esa época de niño, en aquella España la gente era pobre y se estaba bien de pobre, ¿no? No había posibilidades de ser rico, la gente no iba a estudiar ni nada. Hoy, en cambio, ¿en qué sitios se está bien de pobre? Pues en Andalucía. Fuera de eso, bueno, no conozco Extremadura, pero como os decía antes, en el País Vasco es todo lo contrario, no puedes quedarte pobre cuando ves que a tu alrededor todo el mundo crece, gana mucho, cambia de coche, son dinámicas. Entonces, claro, el análisis, digamos, de fondo que nos podíamos hacer nosotros era, por un lado, Podemos como línea vertical y como horizontal, la corrupción, el efecto corrupción. El efecto corrupción yo no lo he notado, quizá por lo que os he dicho, o quizá porque en los despachos es corrupción y en la calle es bienestar. No, desde luego el PSOE no lo ha notado, ha tenido lo mismo. No lo ha notado, pero claro, Andalucía no es sintomático. Cuando tú antes hablabas de la Comunidad Valenciana, a mí me cuesta más pensar que en la Comunidad Valenciana van a reaccionar así, porque aquí sí que todos aspiramos a más.
Esta es una ciudad muy dinámica, nadie quiere quedarse donde está, ves continuamente las tiendas cambian de decoración, se fortalecen, mientras que en Andalucía todo era igual, porque les gustaba esa aurea mediocritas. Bueno, Podemos ha demostrado lo que es como verdad, ¿eh? Tú has dicho muy bien. Antes, cuando no era verdad, porque era discursos y mediatismo, oye, pues este señor vendió muy bien la moto, sobre todo en unos comicios que no eran relevantes, porque aquello de Europa a la mayoría de la gente no le importaba nada y muchos no votarían, yo mismo. Y entonces, en cambio, ellos subieron como a la espuma, pero claro, luego se ha visto en muchas entrevistas que, oye, tienen el tejado de vidrio, pero de vidrio muy fino, ¿eh? Y lo van a tener muy difícil, Ahora, a mí, ¿qué es lo que más me ha desconcertado ya como periodista? Que los periódicos el lunes estaban desconcertados. ¿No te pareció a ti? ¿Nos pareció? Yo creo... No. ¿Habían hecho ya sus planes? De Andalucía, tú hacías una diserción muy clara. Yo conozco muy bien también ciertas partes de Andalucía. Mi madre está con un señor que es andaluz, pasa grandes temporadas, yo he visitado ese pueblo y la comarca. Es que es muy bonito tener 4.000 metros cuadrados de tierra, que en todos los pueblos la gente los tiene. Vas a la Cámara Agraria local, te dan una cartilla y luego el hijo, tú le firmas como que te ha ido a cortar las ramas del olivo, te ha ido a quitar las hierbas del suelo y te ha ido a fumigar 4 parras que puedas tener. 20 firmas, 20 días, 20 peonadas y a cobrar el año entero. Es que claro, pero es que va el hijo, la hija, la madre, el suegro, el yerno, todo el mundo cobrando. Yo quiero también decir una cosa, porque hay muchos andaluces que estarán viendo este programa y a lo mejor algunas de las cosas que decimos les pueden sentar un poco pues que mal. no les siente mal porque saben ellos. Pero... ¿Sabes? Y en la época brillante de la ebullición urbanística en esta zona, estaban cobrando el PER allí, se venían aquí, trabajaban en B, se llevaban 3.000 euros al mes y como siempre se ha dicho que en Benidorm no ha habido nunca unión social para hacer una gran ciudad. Cierto. ¿Por qué? Porque la gente venía, cogía la pasta y se piraba para hacer su casa grande. Fíjate si hay poca... Eso sabemos que ha sucedido fíjate aquí. si hay poca unificación, ¿no? Aquí en Benidorm, que desde que, bueno, nosotros desde Ciudadanos por Benidorm nos hemos echado a la calle todos los días para tener carpas y afrontar la conversación cara a cara con la gente. Hay algo que a mí sí me tiene desconcertado, pero hasta un punto de verdad que es cansino. Si no son 50, entre 50 y 100 personas con las que cada día que voy a una carpa hablo de estamos a muerte con vosotros, estamos encantados de vuestro proyecto político, sois realmente los únicos que podéis cambiar esto, tal, pero no te puedo votar. Pero no te puedo votar porque no estoy empadronado en Benidorm. Vivo en Benidorm 6 meses, 8 meses, he conocido a gente de hasta 10 meses. No sé, si yo vivo en Benidorm 10 meses al año, pero no estoy empadronado. Estoy empadronado en Miranda de Ebro, estoy empadronado en Logroño, estoy empadronado en Navarra, soy de Bilbao, soy de Valladolid, soy de Soria. Digo, aquí resulta que tenemos en Benidorm 69.000 empadronados, pero tenemos otros 125.000 personas más que viven todo el año aquí. Cuando digo todo el año es prácticamente todo el año, se van a lo mejor 2 o 3 meses a su tierra, pero pagan impuestos aquí porque evidentemente tienen una segunda residencia, están encabronados aquí, porque yo siempre les gasto la broma, digo, no estás empadronado, pero sí que estás encabronado, dice, totalmente de acuerdo, ya, pero no pueden votar aquí. Entonces ese es un hándicap muy importante para cambiar el destino político de esta ciudad, a la que tanta falta le hace un cambio, porque vemos que de los que están empadronados, por desgracia, muchísimos están paniaguados. Es decir, tienen su voto absolutamente comprado, aun a pesar de que son conscientes, que también he conocido mucha gente que me dice, Leopoldo, si todo lo que denunciáis estamos totalmente de acuerdo y tenéis más razón que un santo, pero mira, yo tengo que votar a fulanito porque mi hermana trabaja no sé dónde, o fulanito le dio trabajo a mi tío, o resulta, y yo me quedo perplejo, digo, pero ¿no te das cuenta que con esa forma de pensar no vamos a cambiar nunca el destino y el futuro de esta ciudad? Ojo, es un problema, ¿eh? Es un problema, y yo no sé si eso se da mucho
con andaluces, porque creo que no. Yo casi todo el mundo que he conocido que tiene una segunda residencia aquí y no está empadronado son del norte, Sí. pero sí que es verdad que hubo una temporada, de hecho, fíjate, en Villajoyosa hay 3.000 personas de un mismo pueblo de la provincia de Jaén, que es Quesada, de donde es la Virgen de Tíscar, por ejemplo. Allí eran 9.000, de repente en pocos años se quedaron en 6.000 en el censo. Y resulta que hay 3.000 en Villajoyosa, o sea, se vinieron 3.000 a Villajoyosa, y los que me están escuchando lo saben. Sí. O sea, es curiosa la migración, pero muy poquito el sentimiento que la gente tiene. Ojo, hablo de gente que lleva en Benidorm 10, 20 y 30 años y siguen sin sentir a Benidorm como su ciudad. Siguen pensando que Benidorm es esa casa que les ha dado trabajo, pero no comulgan Pero con... ahora si, no comulgan, ¿eh? si en el caso de Andalucía quitas el PER y cambia todo radicalmente. Pues es que es evidente. El Partido Popular, ¿por qué ha hecho esa rebaja de 30 peonadas a 20? Para intentar captar votos. Pero han estado allí los socialistas que lo han vendido como suyo, como propio. Pero Pepe, Y ya es un está. acierto de los socialistas y sin embargo el Partido Popular, que podía haber vendido como... tú No, bien es un dices, acierto de sus políticos. ¿Por qué los Exactamente. valencianos no consiguen que los agricultores, que aquí hay muchísimos agricultores en la Comunidad Valenciana, no puedan cobrar un paro? No puedan cobrar ni tan siquiera una baja médica. No la pueden cobrar. Pues porque los políticos que tenemos aquí no reivindican lo que tienen Ahí que está, reivindicar. ahí está. Y centrándonos aquí en Benidorm, la gente se está dando cuenta de cómo está Benidorm. Benidorm está quedando obsoleto, está quedando viejo. Cada día es que no se invierte nada ni se da nada. Y aquí, Benidorm, como tú bien dices, la gente que viene de fuera pues tendrá que preocuparse un poquito más, porque la residencia que tiene aquí se da cuenta que cada día valdrá menos. Porque al paso que vamos esto va a ser un desastre, A lo ver, estamos Vicente, viendo todo. La sí. gente tendrá que ir a votar y hay que incidir en que vayan a votar. Y si no están de acuerdo con lo que hay, pues habrá que hacerlo Pero mira, cambiar. hay una cosa, hay una situación en la que todo el mundo está de acuerdo. Cuando digo todo el mundo me refiero al 100%. 100% es todos, ¿eh? Es Benidorm está de pena. Benidorm da asco en cuanto a muchos capítulos. La suciedad, la degeneración que está sufriendo su escena urbana, que es patética en muchas de las zonas donde de la propia ciudad. En eso, coincide todo el mundo, pero todo el mundo es todo el mundo. Yo no conozco a nadie, ni siquiera de los que tiene su voto ya pensado y comprado, aún así reconoce que la ciudad está... El problema no es ese. El problema, ¿sabes dónde lo veo yo? Hacer coincidir a toda esa gente que está absolutamente descontenta de cómo está la situación, hacerla coincidir con un cambio en su voto. Es decir, oiga, ¿usted se da cuenta de que si cambia su voto, si se lo da a una nueva formación política, pues, hombre, no sabemos esa formación política lo que puede dar, no lo sabemos, son expectativas, pero lo que sí sabemos, porque son 25 y 30 años de gestión, es lo que nos han dado los que están, que además, como ha dicho Pepe al inicio del programa, son, mira por dónde, los mismos que se vuelven a presentar, porque es que ni siquiera en eso han tenido vista. ¿Por qué tú dices Andalucía? Yo no comprendo el voto de tanta gente al PSOE, no lo comprendo ni lo comparto, pero Andalucía tenía una nueva candidata que no se había presentado nunca y el PP tenía un nuevo candidato que no se había presentado nunca. Benidorm no. Benidorm tiene de candidato del PSOE, ya sabemos a quién, al mismo desde hace 25 años. El PP, igual, candidato a un chaval, que no es tan chaval, que es ya bastante mayorcito, Toni Pérez, que es concejal desde hace 24 25 años, desde que Maruja Sánchez, en una moción de censura, le quitó el gobierno al Partido Socialista. Y que hay muchas cosas que decir. Y Gemma Amor, oiga, por favor, esas son las tres personas que ahora vuelven a decirnos que ellas son las personas adecuadas para cambiar el destino de esta ciudad. Oiga, Vicente, y que haya gente que pueda votar eso, a mí me deja alucinado. ¿Sabes lo que contigo. me está sugiriendo tu visión? Cómo Benidorm no ha conseguido unificar su población. Para mí, alguna vez ha salido el tema, donde más se nota esto es en que bien, vinieron de fuera, un 30% oí yo que de Andalucía, pues otros de otros sitios, de Salamanca y tal. Y en vez de decir, pero estoy en otra tierra, voy a criarme como la gente de esta tierra, que es muy abierta en ese sentido, conservaron su dinámica, sobre todo eso está muy reflejado en sus fiestas y su religión. Y aquí tenemos 30 y tantas fiestas y 80 cofradías. ¿Qué significa? Que no existe Benidorm. Yo te lo digo, no existe Benidorm y entonces, claro, a esos que les vas a vender
que tienen que mirar por su ciudad si no saben si esta es su ciudad o no es su ciudad. Bueno, a ver, sin quitarte razón a lo que tienes, porque En el además fondo, tienes más años que yo y lo sabrás mejor que yo, pero hay también parte de culpa en ese concepto absolutamente arraigado y que por supuesto hay que trabajar en que cambie la gente autóctona de Benidorm, la que cada vez queda menos, pero la gente autóctona de Benidorm, que con la famosa frase "yo es que soy fit del pueblo y tú no, tú eres foraster", ha hecho sentir a mucha de esta gente que lleva en Benidorm 30 o 40 años como que no... Porque yo hablo con muchísima gente que le pregunto, ¿pero usted cuánto tiempo lleva en Benidorm? Ah, no, yo 40 años. Digo, ¿y usted no se siente de Benidorm? Hombre, tal, hombre, sí, vivo aquí, mis hijos son de aquí, ¿sabes? pero no se sienten No de se Benidorm. sienten, Pero yo ¿sabes creo que en qué? parte también tenemos culpa nosotros. Te respondo, verás, el problema es que en Benidorm, lo hemos comentado aquí, incluso yo le acusaba de esto a Pedro Zaragoza. Benidorm, que fue creciendo mucho y expandiéndose mucho, en su centro, que es el ayuntamiento y lo que de él se dimana, era de aquí, era un coto cerrado, no había gente de fuera. Y claro, mientras las cosas les iban bien a los de fuera y crecían y tal, hasta les daba, como os digo, para hacer una peregrinación a los arenales de Huelva, ¿no? O sea, seguían con su mentalidad. Pero claro, ahora que vemos que el pueblo se está resquebrajando, no voy a decir hundido, pero aquí hay un terremoto, pues yo pienso que esos colectivos debían de reaccionar y decir, mira, yo sí que soy de la cofradía de Jesús Nazareno, pero el primer nazareno que soy yo, que me están dando estos palos por todos los lados. A ver, yo quiero dejar una cosa clara porque me han llegado un WhatsApp de la familia y me ha dicho que matice alguna cosa. Es decir, yo en mi intervención he querido ser lo más ecuánime posible. Pero voy a poner 3 ejemplos, 3 nada más. Si tú aquí quieres pasar la ITV de tu coche, tú aquí estás pagando 60 y tantos euros y 20 y tantos euros si te detectan algo y tienes que volver a demostrar que lo has reparado. En Andalucía es justo la mitad. Claro. La pareja de mi madre es un señor que se tiene que hacer todos los días la prueba el azúcar en sangre. Se pincha y hay una tableta, una tirita que mete en una maquinita y le dice tanto. Aquí se eliminaron de la seguridad social en la Comunidad Valenciana y había que pagarlo. Cuando él iba a su casa, a su pueblo, en la provincia de Granada, se lo daban absolutamente gratis. Aquí hay una cantidad de dinero, Sí. termino enseguida, hay una cantidad de dinero que tienes que pagar si eres jubilado o pensionista cada mes si eres crónico Sí. a la farmacia. Allí no tienes que pagar nada. Y un detalle, la sanidad en general tiene hospitales que han ido inaugurando en todas las comarcas, cosa que aquí es una vergüenza. Y no hay ni un solo pueblo en Andalucía, ni uno que tú veas un barracón, sea una aldea pequeña o sea un municipio ya de entidad. Aquí los barracones, como es el caso del Pere María, llevamos 5 años y ahí los tenemos. Es que eso al final la gente lo termina valorando y como no han conocido otro gobierno, que ha sido el socialista normal, y terminan metiendo el voto al Partido Socialista. Ahí está, de ahí el resultado. Pero aquí no, es que Responde no a podemos sus comparar esto con expectativas, aquello. es lo que os digo, responde a sus expectativas. Ellos nunca han sacado muchas banderas, que yo sepa, los socialistas. Al contrario, me acuerdo que cerca de Jerez está Casas Viejas, que fue famoso en la República por aquel asalto, en fin, le han quitado el nombre. O sea, y siendo como era un baluarte socialista o republicano. Es que no quieren saber nada de la historia que les perjudica, lo que quieren es vivir bien y insisto en lo que tú dices, los precios muy bajos, muy bajos comparado con lo nuestro. Y mira, el tomar vinos, igual que aquí en Benidorm o en el País Vasco, en Andalucía, que eso no existía, existían los casinos en los pueblos para los hombres cuando dejaban de trabajar. Ahora en cualquier pueblo, por muy pequeño que sea, y tú lo sabes, a las 12, a la 1 del mediodía, la gente va a tomarse su vino o su cerveza con su tapa y muchos terminan comiendo en el bar, cosa que antaño en un pueblo de Andalucía era impensable. Y ahora la gente se lo puede permitir, porque tienen un nivel muy alto, aunque sean aldeas aisladas, pero tienen un nivel que para qué quisiéramos muchos en los pueblos de aquí. Y sobre todo cuidan la estampa de sus calles, la limpieza en sus pueblos. Es decir, que en muchas cosas los andaluces nos dan, vamos, un barrido que para qué.
Porque aquí hemos estado dormidos en los laureles. La conclusión es que si están bien, ¿para qué se van a mover? No, ahí está, pero si el No, es efecto... lo que ahí decimos está el urbanista. Pero Esa es la ahora, clave. y ahora te cambias al otro lado, nos vamos aquí a la parte nuestra. Ah, no, nosotros somos Pagamos hasta por intermedios. respirar y mayoría Pero, por absoluta. ejemplo, a Galtung, que es un sociólogo de prestigio internacional, le gustaba mucho a la gente de la Comunidad Valenciana, porque decía, aquí funciona muy bien la pequeña industria o empresa y no debía de desaparecer, como ha pasado en Alemania, que las grandes empresas han comido. Y decía, porque tú vas a una tienda en Alface, él dice que Alface es el mejor sitio para vivir de todo el mundo y tiene casa en Nueva York, en Japón, porque está casado con una japonesa. Para daros un detalle de qué persona estoy hablando, y dice, tú vas a la tienda y ahí hay un chaval, y si estás curioseando, pues no te dice nada, pero si alguien quiere entrar, dice, abuelo, le llama al abuelo que está en la trastienda haciendo otra cosa. Oye, desde luego el padre está trabajando los olivos o sea, eso le gustaba mucho, porque aquí somos muy laboriosos. Es que la gran somos diferencia- cosa que en Andalucía no, son tranquilos. Eso que comentas tú, que cuando entraba antes un extranjero y a lo mejor llegaba, entonces con la mobilet llegaba el padre del negocio, Sí, sí, que sí. tenían un ultramarinos, y llegaba con las pencas y las acelgas de la huerta, y le daban al extranjero. Sí. Ahora tú llegas aquí a un establecimiento de primera línea de la playa, ¿qué quiere usted tomar? Toma el café, toma la cerveza. Una educación que parece que te están tratando como si fueras una burra. Pues hombre, es que esa es la gran diferencia. Aquella campechanía hizo grande venidor los pueblos de la comarca y que la gente viniera. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, si os parece bien. Tocamos, antes de llegar a la pausa de publicidad, el asunto de reabrir el Palau dels Esports. Como yo decía al principio, a mí me parece vergonzante, ya no vergonzoso, sino vergonzante el asunto que ayer se vendiera por parte del Ayuntamiento, bombo y platillo, la apertura, cuando resulta que sigue clausurado, donde estaba infectada las aguas y la ventilación y las duchas y todo. Bueno, yo creo que cualquier tema, y este es un tema complicado, ya lo tratamos aquí la semana pasada, el tema de la legionela, es un tema que hay que tener siempre con cuidado con lo que se comenta de él, pero vamos, desde luego la gestión que se ha hecho de este tema desde el punto de vista municipal no puede ser más desastroso. Es que no puede ser más desastroso, esa es la realidad. Ya la gota que ha colmado el vaso ha sido la carta pública que le ha mandado el concejal de deportes al concejal no adscrito, Juan Ángel Ferrer, en la que poco más o menos, bueno, pues le ha dicho de todo lo que le puede decir una persona a otra, bueno, que ha hecho de esta situación, la ha patrimonializado para sus propios intereses privados, que es una vergüenza todo lo que este señor ha hecho. En fin, a mí me parece lamentable toda esta gestión, que ha sido desde luego tratada de una manera patética. Me alegro de que el tema ya esté a la baja, es decir, que prácticamente esté solucionado. Espero y deseo que nunca más vuelva a pasar. Espero y deseo que el equipo de gobierno actual nunca más, o sea, es decir, en muy poquito tiempo deje de estar en el gobierno y nunca más volvamos a ver situaciones de este tipo, pero la realidad es que a día de hoy, cuando yo recuerdo que al día siguiente o a los 2 días de conocer esta triste noticia de que había legionela en el Palau de Esports, el alcalde, Agustín Navarro, no se le ocurrió otra burrada más de las suyas, decir, bueno, esto en 48 horas estará abierto y solucionado. Evidentemente le tuvieron que parar los pies y decirle, cállate un poquito, contrólate, no abras la boca tanto, que cada vez que abres la boca sube el pan, muchacho, porque como mínimo hacen falta entre 10 y 12 días de tener el Palau cerrado. Han pasado ya cerca de 15, el Palau sigue cerrado, porque han abierto solamente parcialmente una zona, pero la zona donde se detectó el problema, que era la piscina, el gimnasio y los vestuarios, sigue totalmente cerrado. Y un profesional como la copa de un pino de esta bacteria, que es la legionela, a nivel nacional, que es Juan Ángel Ferrer como médico, claro, demostró con informes que de los 120 y tantos análisis que se habían hecho, esto la ciudadanía no lo sabe, sí, de los 120 y tantos análisis que se habían hecho en un año, resulta que solamente uno había dado positivo, todos los demás habían dado negativo.
Lo cual no quiere decir que eso supusiera un problema de riesgo para la salud, pero eran negativos, eran análisis que decían que las cosas no se estaban haciendo bien. Bueno, y este hombre lo único que hizo fue sacar esos informes para demostrar que la empresa adjudicataria a la cual le dio el concurso, quiero recordarlo, el contrato, se lo dio Gemamor, hoy sigue siendo la empresa que gestiona el Palau, es decir, nadie ha resuelto ese contrato, que por cierto, en enero el Pleno dijo que eso se había abierto un expediente y que el contrato se resolvería de manera inmediata. Bueno, pues estamos a 24 de marzo con una legionela metida en el Palau de Esports, con 6 ingresados, gracias a Dios todo bien solucionado, pero la empresa sigue siendo la misma y el contrato no se ha resuelto. Y lo único que vemos es una manada de borregos, que es lo que son el grupo de gobierno actual, difamando contra un señor que es doctor, es médico y especialista en la cuestión, que es la legionela, y poniéndolo a parir en medios de comunicación. Yo de verdad Sí, yo veo que ha salido un tema que aquí hemos tratado muchas veces por distintos motivos, y es el de la diferencia entre los funcionarios, que trabajan muy bien, o sea, alguien hacía análisis y ahí estaban, y están archivados. Y los políticos, porque aunque haya una empresa, pero siempre hay un político que tiene el área de sanidad a su cargo. Si yo hubiera sido ese político, a la empresa le hubiera dicho, oye, pásame esto porque esto es un tema serio, suponiendo que tenga la más mínima formación o interés, porque había que ver quién es ese político que se encarga del control. Y entonces, claro, ¿de qué sirve tener buenos funcionarios si tenemos unos malos políticos? Un caso más grande que este. Yo quería incidir también que ahí hay dos clases de informes, ¿no? Un informe es aquel que dice que caía el moho, la pintura y tal, pues bueno, se puede solucionar y eso tiene un pase. Ahora, lo de los informes negativos de la cloración, de la infección y todo esto, negativos, con una cantidad que se ha descubierto, vaya, nos hemos entrado después, porque gracias a Juan Ángel Ferrer, que ha dicho lo que ha dicho, claro. Y además no ha hecho como que no se haga sangre, no se hay que hacerse sangre, lo que hay que incidir para que no se vuelva a repetir, porque yo me alegro que las 6 personas que están ya bien, entre comillas, pues vaya bien, pero esos informes, hay un laboratorio municipal que los recibía, me imagino, y si no me imagino, debían de cesarlos inmediatamente, pasaría informes de la Concejalía de Sanidad. Esa Concejalía de Sanidad no era pintar o cambiar la moqueta, le diría, oye, que esto puede perjudicar y muy seriamente la salud pública de la gente que está aquí. Es decir, de hecho, perdona, en septiembre ya hubo un informe diciendo que había legionela. Y se ocultó. Vale, para que no tal, pero ahora con el tiempo, entonces, ¿cómo se sigue manteniendo a esa empresa y a esos responsables políticamente? Deben dimitir algún político, lo que pasa es que aquí no pasa nada. Mismo, y ahora sale Juan Martínez metiéndose, y si estamos hablando del bichito, no, de la bacteria. ¿Y qué categoría tiene? Y habla del bichito y que el que Juan Ángel Ferrer se ha ido del partido, ha montado... ¿Pero qué me cuentas tú, Juan? Sí, ahora vuelve con que sí. ¿Qué me traes contando? El problema no es, por lo que yo he podido detectar, que Juan Ángel Ferrer haya sacado a la luz pública la cantidad de dejación de funciones que ha habido, con 120 expedientes o informes, como tú has dicho, Vicente, que demuestran que las cosas no iban bien en los análisis. No, el problema no es ese. El problema es que los ha hecho públicos y es muy mala persona por hacerlos públicos. Es, de verdad... para correrlos a gorrazos. Pero lo ha hecho, es que es para correrlos a gorrazos. Pero Leopoldo, lo ha hecho público. Lo ha hecho público cuando ya está hecho, cuando ven que siguen igual. Sí, pero es lo que tú dices. Si esto de la no ha presentado la dimisión nadie. Pero tampoco Benidorm se levanta, porque estamos hablando de que hay 120 informes que demuestran que la salud de multitud de usuarios de la piscina ha estado en riesgo durante un año entero, y yo no veo nada, o sea, no veo que Benidorm diga, señores, manifestación ahora mismo, porque esta colla de delincuentes que tenían los informes, como tú has dicho, Javier, en el cajoncito, no han sido ni siquiera para decir, oiga, que solución inmediata, no, hemos tenido que esperar a que se declararan casos de legionela para actuar. Me parece infame. Y la alarma la abre, la espita de la alarma viene desde el propio hospital, cuando le preguntan a la gente que llegó afectada de legionela, ¿dónde está usted? Claro. ¿Dónde ha pisado últimamente en un sitio con agua, con vapor?
Y entonces empiezan a unir hilos. Y todos venían del Palau. Entonces, Pero los informes ya lo decían sí, también. eso van a ver ustedes ahora y vamos a poner el vídeo. Se han dado cuenta que lo hemos hecho al revés. Primero han opinado todos ellos, ahora les dejamos un vídeo de 1 minuto y medio, vamos a la pausa. ¿Y por qué lo queremos hacer así? Para que vean ustedes que estaban en lo cierto, sin mostrarle datos y están bien informados las personas que vienen y acuden a esta tertulia. Y el vídeo es muy importante que ustedes reflexionen. Reflexionen ante ciertos datos. Ese 92% de analíticas que desde enero tenían encima de la mesa la concejala de Sanidad, el concejal de Deportes liberal, que luego también le tocó al nuevo, al socialista, y se callaron como zorras en el monte. Vídeo, pausa y volvemos. Reflexionen. Ayer se daba la noticia a bombo y platillo desde el Ayuntamiento de Benidorm de la apertura haber permanecido cerrado unas semanas debido al brote de Legionela que mantuvo en vilo a cientos de personas que habían pasado en los últimos tiempos por sus instalaciones y que corrían el riesgo de encontrarse con la enfermedad en su cuerpo, como sucedió con 6 personas, 6 ciudadanos que necesitaron asistencia hospitalaria. Ahora que todo parece que vuelve a la normalidad, es el momento de reflexionar sobre las informaciones aparecidas la víspera de la festividad de San José, donde quedaba comprobado que la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Benidorm y también la de Deportes sabían ya en el mes de enero que las analíticas, en un 92% de ellas, daban resultados preocupantes y sin embargo no se tomaron medidas para atajar una enfermedad que, si bien no ha sido mortal, podría haberlo sido, como en otros episodios de Legionela vividos en Benidorm y otros pueblos de la provincia. ¿Quién nos garantiza ahora que verdaderamente todo está bajo control si cuando se realizaron los análisis en enero y febrero con las luces de emergencia encendidas nadie tomó medidas? ¿Quiénes son los responsables de este desaguisado que podría haber costado la vida a vecinos de Benidorm, que mantienen con sus impuestos el recinto y las nóminas de los políticos que no hicieron bien su trabajo? ¿Por qué este caso no ha conllevado la dimisión de nadie? ¿Podemos fiarnos y volver al Palau tras lo vivido estas semanas? Abramos debate.